entonces vamos por buen camino. Pero si viene Germán aquí que tiene talento para la música y lo veo amargado y lo veo haciendo mala cara como está ahorita, no, mentira, se está riendo. Entonces, no hay coherencia. Exactamente, entonces no estamos en el camino del propósito de Dios. Pero si vemos al grupo, al ministerio de música todos contentos, quiere decir, están por buen camino. Entonces son algunas de las señales de que el propósito de Dios se está cumpliendo. Y como les decía al comienzo, muchas veces uno se pregunta, ¿y cómo voy a cumplir con ese propósito de Dios? ¿Cómo descubrir ese propósito de Dios? Sí, bueno, yo sé que Dios me creó con un propósito, pero ¿cómo descubrirlo? Aquí nos mencionan algunos pasos. 1, oración y silencio. Primera de Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así como llamó a Samuel en el templo, Dios sigue llamándonos a cada uno de nosotros hoy de maneras distintas. Porque Dios habla de maneras misteriosas, ¿verdad? Pero Él nos sigue llamando a cada uno de nosotros para participar en su plan de amor. Dios revela su voluntad en el silencio del corazón. A veces esperamos que Dios, no sé, que llegue con trompetas, no sé, pero Él habla en el silencio del corazón. Samuel, si recuerdan la historia, era un joven que aún no conocía del todo la voz de Dios. Sin embargo, tenía el corazón dispuesto a escuchar. El propósito de Dios comienza cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Yo ya les había hablado de esto. Hay mucho ruido en el mundo, hay muchas distracciones, pero si aún así nosotros aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio de ese ruido y esas distracciones, vamos bien, vamos a descubrir su propósito, porque Dios, vuelvo y les digo, Dios no grita, Dios nos susurra al corazón. No, el que regaña es hermano. Si nuestra vida está llena de ruido y distracción, va a ser muy difícil descubrir el plan de Dios. El primer paso entonces es aprender a escuchar a Dios en el silencio. ¿Y a dónde nos va a hablar? Al corazón. Otra reflexión. ¿Estoy dando tiempo a Dios para hablarme? ¿O solo le hablo y le hablo y le hablo y no lo escucho? Nos pasa frecuente, sí. Nos pasa más seguido de lo que quisiéramos. Otro paso para descubrir el propósito de Dios, la lectura de la palabra. La Biblia es la carta de amor de Dios donde Él nos muestra su plan. Salmos 119, 105. Lámpara es su palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Qué linda. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuando buscamos el propósito de Dios, muchas veces queremos saberlo todo de inmediato. Entonces, el propósito, cómo lo tengo que encontrar, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir y cuál va a ser el resultado, pero ya, porque somos súper impacientes. Pero Dios es muy sabio y Él no revela su plan de una vez. Él no nos lo va a dar así, de golpe. Pero su palabra sí nos va a ir guiando día tras día, como una linterna en la oscuridad. Entonces, ese propósito divino lo vamos a encontrar caminando, pero guiados por la palabra de Dios. Otra reflexión. ¿Estoy dispuesto a avanzar en fe, aunque no vea todo el camino? Y la otra, ¿confío en que la palabra de Dios será suficiente para cada paso? Cada quien va haciéndose su reflexión. El tercer paso, obediencia y confianza. Muchas veces creemos saber lo que es mejor para nosotros, ¿no? Somos tan soberbios que decimos, no, es que lo que yo planeé para mi vida, para la vida de mi familia, eso es, y es lo mejor. Planeamos, soñamos, decidimos, y lo que es peor, que cuando no salen las cosas, entonces nos frustramos o dudamos de Dios, ¿no? Dudamos de su poder. Pero Isaías nos recuerda una verdad esencial. Dios ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos.
Dios tiene una visión eterna. Él tiene los super rayos de Superman, ¿no? Los super rayos X. Él tiene una visión eterna. Nosotros solo vemos el presente, el pasado para quejarnos o para llorarlo, y vemos solo el presente. Pero Dios ve desde el principio hasta el fin. Por eso cuando algo no sucede como lo hemos planeado, no significa que Dios se haya equivocado, sino que Él está conduciendo nuestra vida por un camino mejor. El propósito de Dios no siempre se entiende al inicio, y creo que nos pasa todo el tiempo. Pero Dios mío, si eso era lo que yo quería, pero ¿por qué no se dio? Y mejor dicho, lloramos y renegamos. Y cuando suceden las cosas como Dios las quería, ay, ahora sí entiendo. Con razón. Reflexión. ¿He aceptado que Dios tiene una manera distinta y mejor de guiar mi historia? En realidad, sinceramente lo hemos aceptado. O solamente como por quedar bien en la comunidad decimos, sí, claro, yo sé que será lo mejor. Bueno, ahí van ustedes haciendo sacando sus conclusiones. El cuarto paso, comunidad. ¿Dónde estamos? En comunidad. Entonces, por ahí vamos bien. Dios también habla a través de otras personas, consejos, las homilías en la parroquia, en las Eucaristías, los testimonios que a veces no los guardamos y no los damos, las enseñanzas de aquí mismo. Es decir, no estamos solos en el camino. Dios llama a cada persona, pero dentro de un pueblo, como llamó a Abraham para formar una familia, como llamó a Moisés para liberar una nación, como llamó a los apóstoles para fundar la iglesia. Entonces, esto revela que el propósito personal, mi propósito personal, siempre va a estar unido a un bien común, a una comunidad. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada bautizado tiene un llamado particular. Yasmín tiene su llamado, Patricia tiene su llamado, todos tenemos un llamado particular, pero todos participamos de una misma misión, que es manifestar a Cristo al mundo entero. Por eso, el propósito de Dios se va a entender mejor cuando caminamos en comunidad junto a otros creyentes, compartiendo nuestra fe y sirviendo con los dones que el Señor nos dio. Siguiente reflexión. ¿Vivo mi fe como parte del cuerpo de Cristo o pienso en mi relación con Dios como algo solo entre Él y yo? Y creo que esta es una reflexión que nos sucede mucho a nivel de la familia, lo digo en mi caso, porque escucho, no, yo para qué me voy a congregar, yo para qué voy a ir a una comunidad, o yo para qué voy a ir a la comunidad María Reina de la Paz, si yo tengo mi relación con Dios, Él y yo. Y mentiras, necesitamos vivir nuestra fe en comunidad. Porque en comunidad discernimos mejor la voz de Dios. Dios se sirve de la comunidad para confirmar, para guiar, para corregir nuestro discernimiento. Y lo hemos escuchado siempre de Luxandra, ¿no? Hay que tener discernimiento, pongámonos en oración todos. Y después, ¿cuál fue el discernimiento suyo? El suyo. Así como Samuel necesitó la ayuda del sacerdote Elí para reconocer la voz de Dios, nosotros también necesitamos nuestros hermanos en la fe, nuestros pastores que nos ayuden a dar orientación y guía. No estamos solos y no podemos caminar solos. Mateo 18:20. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces la presencia de Cristo en medio de la comunidad hace que el discernimiento compartido tenga una gracia especial. Cuando oramos juntos, cuando compartimos la palabra juntos, cuando pedimos consejo, el Espíritu Santo habla a través del otro. Dios se revela en la comunión,
no en el aislamiento. Y recordemos que comunidad es común unión, no cada uno solito como un hongo. En la diversidad de dones se revela el propósito de Dios, porque Dios reparte sus dones de manera distinta. A cada uno nos ha dado un don. De pronto el mío es parecido al de Yasmín, pero el de ella es de ella y el mío es mío. Entonces Dios ha repartido esos dones de manera distinta, pero todos estamos destinados a descubrir ese propósito de Dios, poniendo mi don al servicio de los demás y poniendo cada uno su don al servicio, y en comunidad vamos a lograr cosas maravillosas. Primera de Corintios 12, 4, 5. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. El Espíritu Santo actúa de manera única en cada persona, pero todos los dones están orientados al bien común. Es como que todos vamos poniendo un granito de arena para lograr el bien común. Reflexión. ¿Estoy utilizando mis dones para el bien de la comunidad o los guardo solo para mí? Y aquí no solo estamos hablando de la comunidad María Reina de la Paz, estamos hablando de la comunidad que yo tengo en mi casa, estoy hablando de la comunidad que yo tengo en mi trabajo, estoy hablando de la comunidad que yo tengo donde vivo. ¿Estoy utilizando mis dones para el bien de la comunidad o los guardo solo? Entonces, no hay propósito auténtico si no hay amor. La comunidad cristiana es el taller donde Dios moldea el corazón a través de las relaciones con los demás. Acá hay un consejo. Si no sabemos por dónde empezar a vivir nuestro propósito, comencemos amando y sirviendo a quienes tenemos cerca. Y el amor nos va a llevar al lugar correcto. La comunidad también es el lugar donde se confirma la voluntad de Dios. Dios confirma su propósito a través de la unidad y la paz interior que produce su espíritu cuando actuamos en comunión, es decir, cuando caminamos juntos. Y en comunidad damos frutos que permanecen. El propósito de Dios no termina en nosotros. El propósito de Dios da fruto para los demás. Una comunidad que vive su propósito se convierte en testimonio vivo del amor de Dios, como nos dice Juan 15, 16. Yo los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Entonces, cuando una comunidad actúa unida en el Espíritu, sirviendo, evangelizando, ayudando a los necesitados, a los solos, a los tristes, cumple la misión de Cristo en el mundo. Y descubrir el propósito de Dios, entonces, es descubrir cómo juntos podemos transformar la realidad con el Evangelio. Pero hay que vivir ese propósito que Dios nos ha dado, que nos tiene para cada uno de nosotros, con alegría. Nada de tristezas. Cuando descubrimos ese propósito, ya soy consciente de cuál es el propósito de Dios en mi vida. Esa vida se va a llenar de sentido, incluso en medio de las dificultades. Y cumplir esa voluntad de Dios es el mayor acto de amor. El propósito de Dios no va a ser siempre fácil, pero siempre será perfecto. ¿Y cómo mantenernos dentro del propósito de Dios? Yo les decía, vamos a tener distracciones, vamos a tener inseguridades, de pronto pensar qué van a decir, esta persona, ya se volvió una fanática, bueno, qué sé yo, tantas cosas que pueden decir. Voy solo a mencionar 3 claves para mantenernos dentro del propósito de Dios. 1. Hablar con Dios cada día para pedir su dirección. El propósito de Dios no es algo estático. No es una cosa que nosotros encontramos y yo ya sé cuál es mi propósito y voy y me acuesto a dormir. No, es una relación viva con Dios. Entonces, como es una relación viva con Dios, va a necesitar un constante diálogo. Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El salmista reconoce que Dios actúa en su vida con un plan lleno de amor. Nada de lo que sucede se escapa a la providencia de Dios. Nada. Cuando confiamos en que el Señor tiene un propósito eterno, dejamos de vivir al azar y comenzamos a vivir con sentido
de darle sentido, ¿no? No con sentido no con sentido contrario. Aquí otra pregunta. ¿Vivo consciente de que Dios tiene un propósito eterno conmigo, incluso cuando no lo entiendo? Otra forma de mantenerse dentro del propósito de Dios es ser intencional. No dejemos que la vida pase sin darnos cuenta de que podemos glorificar a Dios en lo cotidiano, les decía ahora, en el trabajo, en la familia, en el estudio, en los vecinos. Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Entonces, ser intencional es vivir con esa conciencia de ese propósito, de que todo acto tiene un sentido, si lo hacemos de corazón como para el Señor. Que si estamos haciendo el oficio en la casa, que no sea, es que me tocó porque, y estos chinos vienen otra vez y me hacen desorden y me ensucian, y no, estoy haciéndolo como si fuera para el Señor. Que si estoy en el trabajo llena de cosas para hacer o lleno de cosas de trabajo para hacer, es trabajar como si fuera para el Señor y no para el hombre. Cuando ponemos a Cristo como centro de nuestras acciones, permanecemos en su propósito, porque todo lo que hacemos nace del amor y se orienta hacia Él. Reflexión. ¿Hago mi trabajo, mis relaciones y mis decisiones buscando agradar a Dios o buscando aprobación humana? Creo que también caemos muchísimo en ese error. El propósito de Dios se mantiene vivo cuando cultivamos hábitos que lo alimentan: oración diaria, lectura de la palabra, servicio, confesión, Eucaristía. Y ser intencional también es permanecer dentro del propósito de Dios, y es para permanecer dentro de ese propósito es discernir antes de actuar. Si el creyente es intencional, no va a tomar decisiones impulsivas, sino que las presenta al Señor con humildad. A veces se nos pasa por alto, y con cosas pequeñas, pero también con cosas grandes. Entonces tomamos decisiones confiando en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, y no de manera impulsiva, y no le pedimos primero al Señor, le preguntamos a Él qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, cuál es su propósito al tomar esa decisión. Proverbios 16:3. Encomienda tus obras al Señor y tus proyectos se cumplirán. Entonces, antes de emprender algo nuevo, preguntémonos: ¿esta decisión me acerca o me aleja del plan de Dios? Solo con eso. Y pedirle al Señor que nos ayude a tener ese discernimiento. Porque a veces el propósito de Dios no va a ser claro, no va a ser inmediato. Entonces, ser intencional es seguir caminando con fe, aunque no veamos todos los pasos, pero confiando en que Dios va a hacer y completar su obra. Salmos 37:5. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Otra forma de mantenernos dentro del propósito de Dios es mantener el enfoque correcto. Y también yo se los había hablado en alguna enseñanza anterior. Porque a veces nos salimos del propósito de Dios no por maldad, sino porque perdemos el enfoque, y nos pasa como a Pedro. Perdemos la mirada en Cristo y nos hundimos. Nos distraemos con lo que está alrededor nuestro, lo urgente, nuestras propias cosas, todo lo que está alrededor del mundo, en este mundo tan convulsionado que todo va a la carrera. Entonces nos perdemos el enfoque. Dios, sin embargo, nos invita a mirar con ojos de fe, recordando cuál es el verdadero centro, que es el mismo. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz sin tener en cuenta la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esta carta a los hebreos nos enseña que Jesús es nuestro punto de referencia. El camino cristiano va a estar lleno siempre de distracciones, de miedos, de dudas, de problemas, incluso de éxitos, ¿no? Cuando estamos llenos de éxito,
nos desviamos. Ahí es yo creo que cuando más nos desviamos. Pero quien mantiene la mirada fija en Cristo permanece en el propósito divino sin desviarse. El mismo Jesús vivió el enfoque correcto. Su meta, sabemos, no era la comodidad, no era la aprobación, era cumplir la voluntad del Padre. Y aún en la cruz, Cristo no perdió la dirección. Por eso, cuando el cristiano mira a Cristo, aprende a ver su vida desde la eternidad y no desde lo pasajero. Reflexión. ¿Dónde tengo puesta mi mirada? ¿En mis circunstancias o en el Señor que me guía? Ay, todos van a decir, pues en el Señor. Ay, pero cuando tienen un problema. Filipenses 3, 13, 14 dice: olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Corro hacia la meta para ganar el premio que Dios me llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Porque San Pablo sí tenía muy claro su propósito, que era llegar a Cristo. Por eso él no se detenía en el pasado ni en las distracciones del presente. Este enfoque se mantiene cuando avanzamos con fe, sin permitir que el miedo, que el orgullo, que las distracciones nos detengan. Reflexión: ¿qué cosas me distraen de vivir el propósito de Dios? ¿A qué necesito renunciar para mantener mi mirada en Él? Mantener el propósito, el enfoque también es recordar que nosotros no estamos caminando aquí temporalmente, que nosotros debemos prepararnos para llegar a una vida eterna con Dios. Es decir, vivir con una visión celestial en medio de lo terrenal. Colosenses 3:2 dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vivir enfocados en lo eterno nos va a liberar del afán, de la superficialidad, nos va a recordar que cada acto de amor, cada servicio, cada obediencia son semillitas que nos van a ayudar a llegar a la eternidad. Así que cada día preguntémonos si eso nos hace, esto que voy a hacer, Señor, me acerca o me aleja de la vida eterna. Dios no solo quiere que entendamos su propósito, Dios quiere que lo vivamos, que lo mostremos con nuestra vida. El propósito no es un concepto teórico, sino una experiencia diaria de fe, de amor, de coherencia. Cuando vivimos de acuerdo con el plan de Dios, nuestra vida se convierte en testimonio vivo de su presencia. Como nos dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos enseña que nuestra vida debe ser una luz visible que ayude a otros a ver a Dios. Que cuando nos vean digan: es un hombre, es una mujer de Dios, porque vive conforme a lo que Cristo enseñó, porque vive para agradar a Dios, porque vive para servir. Que cuando nos vean se note, como dice la canción, se note que de verdad tenemos a Cristo en el corazón. Pero si nosotros solo hacemos que decir que sí, que Dios, que Cristo, pero con nuestras actitudes mostramos lo contrario, no estamos siendo coherentes. No es solo hablar, es actuar, pero son acciones inspiradas por el amor de Dios. El cristiano está llamado a ser reflejo del evangelio en el mundo, de modo que otros puedan decir: Dios de verdad está obrando en esta persona. La última reflexión: ¿mi manera de vivir invita a otros a acercarse a Dios o los aleja de Él? Entonces, cuando un cristiano elige vivir su vida con autenticidad, con alegría, con servicio, transparentando que Cristo vive en él, se convierte en evangelio vivo. Y a eso es que estamos llamados. No es solamente entender el propósito de Dios, es llevarlo a los demás. Amén. Amén. Muchas gracias. Eso era lo que les quería compartir. Gracias.